En teoría, no hay ninguna razón para poner un aeropuerto en el comedor. En teoría. En teoría, los dibujos de los alumnos no son como para llorar. En teoría. En teoría, no es el mejor espectáculo del mundo. En teoría. Si las miramos bien, hay cosas que tienen más valor del que parece. Y lo tienen porque se hacen desde el corazón. Nosotros tenemos una teoría a ese respecto. Mejor tener un corazón muy grande. Tan grande como la Fundación Universitaria San Pablo CEU, la institución creada en 1933 por la Asociación Católica de Propagandistas, fundada por personas visionarias como el Padre Ayala o Ángel Herrera. Ellos imaginaron construir algo nuevo, desde el corazón. Hicieron historia al difundir los valores de la Iglesia y formar personas libres, responsables, con espíritu crítico y afán de superación. Su sueño era transformar y mejorar la sociedad en la que vivían. Después de más de 80 años de historia, recogemos el testigo creciendo y construyendo 10 colegios, 3 universidades y varios centros de formación a lo largo y ancho de España. Formar parte del CEU es formar parte de un referente en la educación, porque detrás de cada persona que formamos hay un pedacito de nuestro corazón y de un sueño hecho realidad. El corazón está en aquello que solo se hace por vocación, ser maestro. Una de esas cosas que solo puede hacerse bien desde la auténtica vocación, porque educar es mucho más que un trabajo, es una forma de ser, una forma de vivir. Eso dicen nuestros maestros. Pues me hice maestro completamente por vocación. Desde siempre he sido muy feliz en el colegio y esto lo agradezco a todos los maestros que he tenido durante mi etapa escolar. Bueno, lo mejor de mi trabajo, yo creo que hay dos cuestiones. Por una parte, la convivencia con los alumnos. Llenos de ilusión, llenos de energía. Verlos cómo disfrutan con las actividades que les planteas, lo felices que son, y eso te aporta toda la energía que necesitas para sacar de ellos lo mejor que tienen. Despertar su creatividad, encender la chispa en el alumno, ser un poquito parte de su crecimiento personal. El sentido final de educar es convertir a nuestros alumnos en las mejores personas que puedan ser. Hay unos versos de Salina que siempre me han gustado, de La voz a ti de vida. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú, ese que tú no viste y que yo veo. Creo que nuestro trabajo es sacar del alumno lo mejor que hay en él. De una forma crítica, positiva, responsable, creativa. La palabra que para mí define educación es compromiso. Despertar, crecer, acompañar. Me es complicado resumir en una palabra la esencia de ser maestro. Yo lo resumiría en 3 cortitas. Ayudar a ser. Un proyecto para despertar al corazón. Despertar es abrir nuestra mente y nuestro corazón. Poner nuestras esperanzas, anhelos e ilusiones en una persona, alguien que nos guía y nos comprende, pero que a su vez nos exige y nos interpela, que nos saca de la zona de confort y nos descubre que todos podemos llegar, aún partiendo de caminos distintos. Alguien que despierta nuestro corazón es alguien muy especial. En el CEU lo sabemos y por eso nuestro proyecto tiene nombre. El nombre de nuestros maestros y el de los alumnos que han pasado por nuestras aulas. Hoy queremos poner en valor sus nombres. Y qué mejor manera de hacerlo que hablando de lo que llevan más de 40 años haciendo: enseñar. Enseñar a compartir e interactuar, porque el aprendizaje es siempre de 2 direcciones y necesita despertar el interés y la motivación. Y en esto el CEU ya fue pionero al poner de relieve la figura del profesor tutor. Enseñar a ver el mundo de forma global, donde las fronteras desaparecen y donde conocer otras lenguas nos ayuda a crecer. Inglés, francés, alemán, lenguas que hemos ido incorporando para potenciar su desarrollo personal y académico. Y lo hemos hecho, entre otras, a través de actividades como el teatro o los programas de inmersión con colegios internacionales. Because skills and competencies are key subjects to empower in nowadays education. Leadership, decision-making, communication abilities, and managing uncertainty are included in our educational teaching model.
This cannot be considered something additional, but a positive value to be made available for the development of our students. Ofreciendo una formación de alto rendimiento a través de proyectos como CEU Emprende o el Programa de Desarrollo Competencial. Pero siempre poniendo el corazón en lo que hacemos, porque nuestro proyecto no es el nuestro, es el suyo, es el de todos. La tecnología no va al corazón. Hoy son muchos los que insisten en la importancia de las nuevas tecnologías en el proceso educativo. Sin duda, son un instrumento importante, pero solo eso, un instrumento. Por eso, en el CEU hemos incorporado las últimas tecnologías en nuestras aulas. Pero a la vez, somos conscientes de que el verdadero valor de una clase se da cuando el maestro despierta en sus alumnos el interés por aprender, cuando logra motivarlos para dar lo mejor de sí mismos, porque el maestro sí va al corazón de la educación. Las cosas importantes tienen corazón. Los abrazos tienen corazón. Lo tiene la amistad. Lo tiene el esfuerzo sin esperar nada a cambio. Lo tiene hacer de una profesión tu vocación. Lo tienen los buenos recuerdos. Y lo tiene confiar en uno mismo. Todas las cosas importantes tienen corazón. Y hay pocas cosas más importantes que la educación de los hijos. Por eso nosotros vamos al corazón de la educación. ¿Vienes?